ustedes bienvenidos. Saludamos y agradecemos la presencia de nuestros ponentes, el licenciado Alejandro Alcalá Montaño. Agradecemos la participación del doctor Pablo Vargas González. En este momento, amigas y amigos, escuchamos el mensaje de bienvenida a cargo del diputado Rafael Garnica Alonso. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Congreso del Estado de Hidalgo, me permito darles las más cordiales bienvenidas a este foro que hemos denominado Participación de la Sociedad Civil en la construcción de la reforma electoral, el cual es parte de los mecanismos de participación que esta legislatura ha implementado a fin de construir de manera integral y con la aportación de diversos actores el andamiaje jurídico que servirá de base para la transformación de las instituciones y las reglas electorales que rijan los procesos democráticos en la entidad, a fin de responder a la realidad que hoy vive el Estado de Hidalgo. Agradezco la presencia de las y los integrantes de la sociedad civil, representantes y miembros de las diversas asociaciones y organizaciones civiles a este foro, en el que estamos seguros que el intercambio de ideas será una constante y el resultado eminentemente fructífero para que esta legislatura actualice el marco jurídico electoral local, con la finalidad de contribuir a la consolidación de nuestra democracia. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Saludo la presencia de las y los diputados integrantes de esta legislatura que nos acompañan. Agradezco la participación del doctor Pablo Vargas González, académico e investigador, que se ha distinguido por la promoción de los derechos humanos en la entidad, así como por su amplia trayectoria desde la sociedad civil. De igual manera, al licenciado Alfredo Alcalá Montaño, presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales del Estado. Bienvenidos los medios de comunicación que cubren este evento y en general al público que hoy se da cita en la Casa del Pueblo. México es una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es ejercido con plena efectividad por las y los ciudadanos. Las fuerzas políticas más representativas de la pluralidad social mexicana compiten en elecciones en los diversos órdenes de gobierno. La división entre poderes es vigorosa y el sistema de pesos y contrapesos revistió en la Constitución no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido. Sin embargo, hoy en día se vive una clara y contundente transformación del régimen político del país, por lo que existe la necesidad de actualizar y afinar sus reglas e instrumentos electorales. En la construcción de esta reforma se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo y foros en donde se han abordado temas que atañen a una reforma electoral integral, como son el inicio del proceso electoral y empate de las elecciones, la participación indígena, la candidatura común, plazos y criterios de registro y regidores de mayoría relativa y representación proporcional, operatividad del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, financiamiento público y de fiscalización, medios de impugnación, violencia política contra las mujeres en razón de género y representatividad de las minorías. Por lo que con esta reforma se busca transformar las instituciones y las reglas de competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana y detonar de mayor certidumbre a los comicios electorales locales, garantizando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad y paridad de género, que deben observar los procesos electorales en todo territorio nacional. De igual forma, se busca incentivar la participación de una ciudadanía que es más consciente de la trascendencia de sus papeles en los procesos políticos. En este contexto, es necesaria la presencia de una sociedad civil informada y participativa que coadyuve en
precisamente por lo que estamos convencidos de que una mayor participación ciudadana en las políticas públicas y en los procesos legislativos contribuirá de manera importante a lograr mejores resultados. Por lo que este Congreso, en coadyuvanza con las autoridades electorales, partidos políticos, instancias de gobierno, comunidades, pueblos indígenas y, por supuesto, siempre por ustedes, la sociedad civil, trabajaremos en la construcción de una reforma electoral de gran calado en pro del fortalecimiento de nuestra democracia y a favor de la ciudadanía, especialmente de la de los hidalguenses. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos a este foro. Muchas gracias por su mensaje, diputado. Saludamos la presencia del diputado Armando Quintana Trejo en este importante foro. Le pedimos a los diputados que se encuentran en el presidio nos acompañen a tomar su lugar en la parte de frente. Y es así como le pedimos de la manera más respetuosa al maestro Abel Luis Roque López nos haga favor de subir al presidio y explicar el mecanismo de exposición de los temas por parte de nuestros participantes y de inicio a las participaciones programadas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con el permiso del presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Ricardo Bautista González. Como ustedes saben, en el contexto de esta 64ª legislatura, se está efectuando la reforma político-electoral, la cual ha sido convocada por este Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Aquí hay un par de apas y tiene que ver con las transformaciones democráticas que ha impulsado la propia sociedad civil. Anteriormente en nuestro estado las reformas político-electorales estaban más enmarcadas en el contexto exclusivo prácticamente del sistema de partidos políticos y el desahogo, el desarrollo de la vida institucional del Estado. Sin embargo, todo este proceso de transformación democrática que hemos vivido en nuestro país exige claramente, y ha sido un mensaje contundente en los últimos procesos electorales, pero va más allá del proceso electoral en sí, sino también en la reconfiguración democrática que se está dando en toda la sociedad, tanto en el estado de Hidalgo como en todas las diferentes partes del país. Por lo tanto, exige que una reforma político-electoral tenga como insumo indispensable la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y es por ello que nos sentimos muy honrados de que nos acompañen dos personas que han estado en conjuntas trincheras de organizaciones de la sociedad civil, también en la parte de la academia e impulsando diferentes acciones ciudadanas de variados tópicos, diferentes temas que han permitido ahora recientemente y a lo largo de sus trayectorias poner en el centro de la discusión pública temas que son fundamentales. Hoy nuestros ponentes van a hacer esta primera aproximación a estos temas desde la visión de la experiencia, de su participación en organizaciones de la sociedad civil, que debe ser un insumo indispensable para las y los diputados a considerar en una reforma político-electoral que no busca reorganizar las reglas del juego exclusivamente de los partidos, sino de cómo damos apertura en la vida institucional a todas las personas que desean participar de la vida pública y que es indispensable bajo una visión de gobernanza. Ya no se puede pensar solo exclusivamente en la idea de gobierno entre las autoridades en una visión política, sino que requiere un diálogo permanente con la sociedad civil. Por lo tanto, reitero el agradecimiento a participar en este foro del doctor Pablo Vargas, del maestro Alfredo Alcalá. Ellos van a tener una exposición inicial de 15 minutos. Posteriormente, quienes se han registrado de diferentes organizaciones que deseen participar tendrán un tiempo de hasta 10 minutos para sus participaciones.
Y finalmente abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Se fortalecerá el diálogo para dar continuidad y lograr los objetivos de este foro. Por lo tanto, reitero el agradecimiento y pues cedemos el uso de la voz al doctor Pablo Vargas hasta por 15 minutos. Felicito a la Junta de la Presidencia de la Junta de Gobierno de este Congreso la realización de este foro que vincula justamente sociedad civil y reforma político-electoral. Es muy importante, precisamente en estos momentos se discute la reforma política-electoral en el Congreso Federal y en algunas entidades federativas también en este país. No se trata solo de ahorros y austeridad o de eliminar derroches que se han confundido con los costos de la democracia, sino que se trata de dar un paso más en la democratización de la vida nacional que alcance los niveles subnacionales, estados y municipios y sociedad civil, es decir, la democratización profunda pendiente en este país. Dentro de las asignaturas postergadas, sin lugar a dudas, es la presencia y participación de la sociedad civil, de sus integrantes y sus organizaciones. Solo en países autoritarios la sociedad civil es nula o un obstáculo para el poder. Pero en las democracias o semidemocracias, la sociedad civil ha jugado un papel imprescindible de actor social, de contrapeso y de gran aporte al desarrollo político que hoy nos toca poner atención. Un tema central es la permanencia o no de los organismos electorales locales. Está la discusión si permanecen los institutos estatales electorales o se eliminan precisamente como parte de una reforma. Ya de antemano se había planteado con anterioridad de generar un sistema nacional electoral. Y hoy está en discusión si permanecen o no. Pero es una cuestión justamente, como está, depende de la ley federal, se va a tratar, no lo podemos tratar a nivel local ni en el Congreso, pero es un tema que sí nos llama la atención. En Hidalgo hay que señalar que los organismos electorales locales han sido instrumentos de la hegemonía política, han sido un lastre para el ejercicio de derechos y para la apertura política. Su signo ha sido la trampa, el derroche, la marcada ineficiencia y el fraude. Desde 1977 que se iniciaron las reformas políticas, las que han dado en Hidalgo han sido eminentemente reformas electoreras e inclusive que son más restrictivas que las federales. Es decir, se han reducido solamente las que hemos tenido a hacer reformas exclusivamente al marco de la organización electoral. Y por otra parte, otro elemento central es que en Hidalgo las reformas electorales han sido monopolio del poder y los partidos políticos que han recogido migajas pero nunca han procurado atender las opiniones de la sociedad civil y de sus organizaciones. Es otro punto importante de las reformas que hemos tenido en la entidad. Hoy en Hidalgo tenemos un gran retraso en las relaciones Estado-sociedad, en el vínculo entre gobernantes y ciudadanos, que no se resuelve solo con elecciones, que además son cada 3 o 6 años. Hay un vacío enorme, una distancia entre el poder político y la ciudadanía. Esto ha causado la despolitización y el desencanto del ciudadano hacia partidos y gobernantes. Salvo la elección del año pasado, en Hidalgo somos una entidad abstencionista, no participativa, ¿verdad? Todos lo sabemos, ahí están los datos duros. La problemática, ¿cuál es la problemática y el diagnóstico de este punto de la ciudadanía, de la participación ciudadana? Es sumamente grave. En lugar de producir un esquema de desarrollo a la sociedad civil, se ha optado por el clientelismo, el corporativismo y la captura de líderes y organizaciones. En lugar de generar los contrapesos al poder político que marcaban las reformas políticas federales, en Hidalgo se controló a los organismos que debieron ser autónomos. Hubo todo un periodo
de los 80s y 90s, donde se constituyeron los organismos autónomos de derechos humanos, de transparencia, lo electoral y últimamente los sistemas de anticorrupción. Todos fueron ocupados y controlados por el poder político en turno. A esto se agrega una mala percepción desde el poder y los políticos contra la sociedad civil, de tal suerte que Hidalgo es una entidad de bajo desarrollo político, que se ha opuesto a, digamos, la tolerancia, al desarrollo de las oposiciones y con un bajo desarrollo de la sociedad civil, pues a diferencia de otras entidades, solo existen puñados de asociaciones y sin un marco legal, carecemos de un marco legal que permita el fortalecimiento de las organizaciones y de las causas ciudadanas. Formalmente existen más de 800 organizaciones civiles, pero en realidad hemos detectado que solamente algunas decenas de organizaciones civiles están constituidas y trabajan muy legal y fuertemente. Otras organizaciones son organizaciones de la sociedad, de comunidades, de pueblos que tienen 20, 10 años pero no están constituidos. Y esas son organizaciones que siguen funcionando muy bien porque corresponden a causas comunitarias, regionales, etc. Y eso es muy importante que tomemos en cuenta. La mayoría de organizaciones no cuentan con recursos ni capacitación, tampoco existen mecanismos para la incidencia, para la intervención, para el marco donde podamos las organizaciones y los ciudadanos presentar propuestas a las diferentes áreas o dependencias. Cuesta trabajo que los ciudadanos lleguen a un funcionario a presentar las propuestas. Resulta difícil conseguir una audiencia con los gobernantes. Es importante ahora e imprescindible cambiar este estado de cosas y generar reformas que no sean estrictamente electorales, como los partidos. He visto algunas notas de los partidos de cómo se está procesando y son nuevamente reformas que benefician a los partidos políticos o eminentemente electoreras que solo benefician al poder y a los políticos. Se requiere de un conjunto de medidas que permitan el tránsito a la democracia local en Hidalgo. Por lo menos en tres ámbitos se requiere impulsar reformas político-electorales que generen transformaciones de corto, mediano y largo plazo. He retomado algunas que he conocido a lo largo de estos años sobre las propuestas de sociedad civil, de las organizaciones y otras que tienen que ver con los procesos electorales. En primer lugar, una reforma política que toque apertura política y ciudadanización. Por una parte, abrir los procesos de consulta ciudadana sobre programas y leyes a nivel estatal y municipal. Aquí se requiere instituir la consulta popular. Ya en los 80 hubo una reforma, pero que no se legisló una reglamentación de plebiscito y referéndum. Hay que retomar este tipo de cosas. Ya está en la ley federal, en la LEGIPE, y aquí se requiere a nivel local instituir la consulta popular para conocer la opinión ciudadana sobre temas de trascendencia y que las consultas puedan organizarse fuera del periodo y dentro del periodo de elecciones también, cualquiera de los dos. Y otra, reconstruir los mecanismos de transparencia y del sistema de corrupción, ampliar las posibilidades y mecanismos de Contraloría Social para vigilar los programas y presupuestos públicos, estatales y municipales. La propuesta es que existe en cada municipio una instancia ciudadana de Contraloría Social o de observatorio ciudadano. Con el gobierno de Francisco Olvera se propuso esto, pero no se hizo ningún observatorio ciudadano. Rendición de cuentas. Los mecanismos de rendición de cuentas son mínimos y precarios y se requiere ampliar las obligaciones de los gobernantes para informar sobre las acciones y programas ante la ciudadanía, no solo ante el Congreso local, sino de monitoreo y de observación ciudadana. Sobre todo nos damos cuenta en los municipios, la gente se queda, oiga, pero la obra tal, el presupuesto tal, ¿qué pasó? No, se queda siempre con algo incompleto e insatisfactorio. Y también facilitar la incidencia ciudadana en el nivel municipal,
que los ciudadanos puedan ejercer el artículo 47 de la Constitución local en los municipios para formular propuestas ante los ayuntamientos para los bandos de policía y gobierno. Les recuerdo que esto ya está en la Constitución local, ahora hay que transmitirlo a los municipios. Va a haber una propuesta al rato sobre esto y que es importante y es imprescindible también hacerlo. Otra, reformular la participación ciudadana en colonias, comunidades y pueblos alejados de la organización partidaria. Impulsar la movilización en la constitución representativa de los organismos de los consejos municipales. En muy pocos municipios se trabaja como consejos municipales ciudadanos y en otros municipios ni siquiera se toman en cuenta este tipo de cosas. Creo que se debe movilizar de una manera participativa a los 84 municipios. Instrumentar, otra propuesta, la afirmativa ficta, es decir, cuando la autoridad no responde en un plazo determinado a una petición hecha por un ciudadano o un grupo de ciudadanos, esta se considerará contestada en sentido positivo, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque muchas organizaciones, muchos grupos de la sociedad ciudadanos hacen peticiones, propuestas y no se contestan. Otro elemento, ensanchar la esfera pública. Los medios de comunicación pública, estatal y regional deben ser autónomos, que proporcionen un verdadero servicio público vinculados a la educación y cultura cívica. Incentivar las radios locales en pueblos y comunidades. Hasta el momento ha sido una facultad que solamente tiene la cuestión federal, pero aquí se puede promover también la constitución, la incentivación de experiencias locales que existen en las diferentes regiones y comunidades indígenas. Otro rubro de propuestas corresponden a la organización política electoral. Responde lo que decíamos a garantizar la autonomía de los organismos públicos locales, los OPLES. Aquí se requiere garantizar la plena capacidad de decisión y uso de recursos de los organismos electorales locales, tanto el OPLE como el Tribunal Electoral, que estén alejados de toda intromisión política partidaria o gubernamental. Se debe de mejorar los mecanismos de selección. En el caso del OPLE, eso corresponde por el momento a la cuestión federal, lo tiene el INE, el proceso, y ha sido muy cuestionado en diferentes entidades federativas porque no se garantiza que realmente lleguen las personas con mejor perfil. En ese sentido se requiere un control y fiscalización de los recursos económicos y la armonización por las leyes federales, porque tenemos leyes locales que ni siquiera están armonizadas en el marco de la organización del proceso electoral local con las leyes federales. Mayor profesionalización de los funcionarios sin ninguna injerencia gubernamental ni de partidos en el caso de los organismos públicos locales. Y también el blindaje electoral, concretar que no sea letra muerta la disposición de aplicar imparcialmente el presupuesto público y garantizar el blindaje y aplicación de los programas y políticas sociales locales, que hasta ahora han resultado una fuente de parcialidad al utilizar recursos que alimentan el clientelismo político. También se requiere generar un modelo de comunicación política local en términos electorales, que de equidad, acrecentar las medidas para impedir que los partidos y candidatos tengan presencia ilícita en los medios de comunicación. Los institutos y dependencias de radio y TV local deben convertirse en organismos públicos y dejar de ser órganos gubernamentales y partidarios. Facilitar, otro tema, facilitar la participación de las candidaturas independientes. Ya tuvimos las experiencias de que hubo pocos registros en 2018 para este tipo de cosas y en el municipal en 2016 muy pocos registros. Reducir los requisitos restrictivos de inscripción, porque es más fácil crear un partido político o ser candidato a gobernador que tener una candidatura independiente. De ese tamaño estamos aquí. También implica
campañas de información, se requieren campañas de información y educación cívica que eleve la cultura política de los ciudadanos. Ya está también en la ley general, la ley IPE de instituciones políticas y de procesos electorales, y no se hace. Ahora, conforme a la reforma electoral, el OPLE debe ser el encargado de este tipo de campañas. Es importante que esto se haga de una manera mucho más abierta, con alianzas con las instituciones educativas, con los medios masivos de comunicación, para que la educación cívica sea trascendente. Y finalmente, en el rubro de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, es necesario, y ya se empezó aquí en esta legislatura, a trabajar sobre la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Llevamos un retraso significativo con respecto a otras entidades que tienen esta legislación, y es importante que se apruebe. Y crear los mecanismos que permitan la incidencia ciudadana efectiva, derecho de petición y audiencia, que son derechos humanos, creación de convocatorias y fondos para el fomento, otras entidades federativas los tienen, y generar los mecanismos de planeación regional, municipal, de carácter participativo. Todos estos elementos, estas y otras propuestas más permitirán una mayor vinculación Estado-sociedad, propiciarán el ensanchamiento de la sociedad y de la esfera pública, reducirán la discrecionalidad gubernamental e involucrarán a la ciudadanía en el combate a la corrupción y en la reconstrucción del tejido social. Hemos visto que a nivel federal están convocando a las iglesias a hacer este papel. Creo que el trabajo que tenemos la sociedad civil es mucho más ciudadanizado, para construir agentes, para construir actores, es mucho más efectivo, mucho más autónomo, y respetamos el Estado laico. Pedimos nunca más una reforma político-electoral sin la sociedad civil. Gracias. Doctor, y vamos a dar paso con el maestro Alfredo Alcalá Montaño a su participación dentro de este foro ciudadano para la reforma político-electoral del Estado. Yo mismo me ponen el tiempo, yo me voy derecho, Buenos días a todas y a todos. Espero esta mesa de trabajo sea bastante fructífera. Esta idea es muy importante, este papel que ha tenido el Congreso del Estado de realmente hacer un parlamento abierto es fundamental y lo necesitamos. Bueno, quiero agradecer la invitación para poder aportar. No estamos aquí porque vamos a aportar, y ese es el objetivo principal. Diputadas, diputados presentes, a los medios de comunicación, también a los jóvenes del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales que hoy están aquí, universitarios del Instituto Tecnológico Latinoamericano, que también nos acompaña, el secretario de Servicios Legislativos, maestro Abel Roque. Gracias por todo por este compromiso que se ha tenido para seguir impulsando este espacio de diálogo que es fundamental. Toda reforma se tiene que ir construyendo e implica el diálogo, la deliberación y no la imposición. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una democracia sin participación ciudadana no es democracia. Una reforma electoral sin la voz de la ciudadanía no es legítima. Y por eso insisto bien por el Congreso en abrir esos espacios de temas torales para un sistema político, porque la sociedad organizada debe estar inmersa en los asuntos públicos. Si bien el tema, mucho de lo que se va a discutir hoy, tiene que ver con el financiamiento público, porque además es un tema, no es nuevo, y la reducción de los costes electorales, sabemos que ha sido uno de los temas, pero que no tiene que ver a partir del 1 de diciembre, hay que mencionarlo, el tema de la reducción del financiamiento público de los partidos, la reducción del gasto de la democracia en México, es un tema que por lo menos se ha venido discutiendo desde la reforma 2007-2008 y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Por eso yo partiría mencionando que aquel partido político, fuerza política, actor, representante, que lo primero que ponga sobre la mesa tenga que ver con aumentar el financiamiento público de los partidos. Y por ejemplo, no eliminar algo que tenemos en Hidalgo que es prácticamente único, una llamada bonificación electoral, es decir, que le damos más dinero a los partidos por hacer su trabajo por el que ya les pagamos. Ya lo platicaré más adelante porque por tener representantes del partido les damos más dinero, ¿no? Cuando ya es una función total de los partidos. Yo creo que cuando empiezan con eso sobre la mesa, ya estamos hablando de que no va a haber ese acercamiento con la sociedad y claramente hay un desfase. Porque si queremos avanzar hacia la construcción de partidos modernos y democráticos que no solamente busquen el poder por el poder, sino que realmente encaucen y canalicen las demandas de la sociedad, creo que tenemos que empezar por contar con partidos que desde su parte orgánica impulsen la democracia. Ojalá, ya quisiéramos tener en Hidalgo, empezar a empujar esta parte fundamental como son las elecciones primarias. Por eso voy a comenzar muy puntualmente con una propuesta que tiene que ver con el empate del calendario electoral, que es fundamental. Muchos han discutido desde la reforma 2007-2008 se buscaba hacer un empate para reducir costes electorales. Algunos mencionaban que no se reducía el costo. Entonces, en el caso del estado de Hidalgo, vamos al antecedente, se realizaban las elecciones de gobernador y diputados locales cada 6 años, pero en el caso de gobernador y en el caso de diputados se realizaba el tercer domingo de febrero, y en el mismo año, el segundo domingo de noviembre, se realizaban las elecciones de noviembre de ayuntamientos. Entonces, en un mismo año teníamos 2 procesos electorales, ni siquiera teníamos armonizado nuestro propio calendario electoral. O sea, que al final hay que mencionarlo, esto tenía que ver también con un asunto político, porque era un calendario que favorecía el régimen político en turno, porque el aparato del Estado podía operar de mejor manera 2 elecciones, generando un desgaste en la oposición. Y a pesar de que esto se fue armonizando, el primer paso entonces tenía que ver con buscar la manera de empatar. Cuando viene todavía la reforma 2014, queda claro cuando se dice que por lo menos debería de empatarse diremos que una de 3, hablando de la elección de ayuntamientos, de gobernador y de diputados locales. Como la ley prácticamente dijo, porque empatemos una de 3, entonces lo que se hizo en el caso del estado de Hidalgo fue empatar con las elecciones federales, en que tal vez era la elección que generaba menos coste político, que era la elección de las diputaciones. Por eso, podemos observar que en el periódico oficial del 22 de diciembre de 2014 se menciona que solamente duraron en su encargo por única vez en la elección de junio de 2016 las y los diputados electos en esa elección. Y posteriormente entonces solamente se iba a empatar formalmente la elección de diputaciones locales con la elección de federales de diputados de 3 años o la presidencial de senadores de cada 6 años. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, de hecho le vamos a dejar aquí al Congreso un estudio que se realizó de una proyección, ¿no? Podríamos haber hecho por 100 años, pero solamente considerando 60 años en el caso del estado de Hidalgo, podríamos ver en general, en cuanto a la proyección, en ese corte preliminar, que considerando tan solo desde 2015 al año 2069, tendremos 70 procesos electorales entre elecciones federales y locales, es decir, en prácticamente 60 años solamente en 4 años no tendremos proceso electoral. 4 años, estamos hablando de 60 años y solamente en 4 años no tendremos proceso electoral, considerando además que el proceso electoral inicia meses antes, no hablamos del día de la elección, sino cuando inician los procesos electorales, porque además no solamente es como en esta ocasión, que como está planteando la reforma, se inicia en noviembre, está planteado para que inicie el 15 de diciembre el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos. Prácticamente ya estamos en un proceso electoral, o sea, los actores están moviendo, ya todo el mundo está sacando sus preencuestas ahí medio desplazadas de proyecciones, hasta las hacen algunos solos. El asunto es que ya la sociedad está inmersa en un proceso electoral, lo queramos o no. La propia reforma federal pues no redujo tampoco los tiempos, porque
porque al ampliar el tiempo de las precampañas, al generar un vacío entre la precampaña y la campaña, pues realmente la sociedad estaba en una campaña hablando de 2017-2018, prácticamente desde agosto, y formalmente desde que se instala el Consejo General del INE ya estábamos en un proceso electoral y ya todo tenía que ver con elecciones, generando también un desgaste en la población. Entonces, ¿por qué menciono esta parte de la proyección? Porque estamos hablando que solamente tuvimos un proceso que fue la del 2016, donde tuvimos elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, y ya. No se va a volver a repetir, así tal cual está el calendario. Vamos a tener 8 procesos electorales, tan solo con 2 procesos locales, ¿no? Porque ahí se puede dar el empate. Solamente, y tenemos 9 procesos electorales con tan solo una elección, ya sea de ayuntamientos o ya sea de gubernatura en Hidalgo. 9 procesos electorales donde va a ser todo un desgaste para tan solo elegir alguno de los poderes. Estamos hablando que hay, en cuanto a la elección concurrente o un empate entre elección local y federal, serán 18 procesos donde habrá un empate, una elección concurrente, y por ningún motivo, porque eso fue algo que se cuidó desde que se hizo esta reforma desde el 2008 en Hidalgo, se cuidó hasta donde se pudo, que no hubiera un empate entre la elección de la gubernatura y la elección presidencial, recordando que se tenía muy presente ese denominado efecto que ocurrió en el 2006. Por eso también además se recorre, hay que mencionarlo, en el mismo 2008, dentro de esta reforma política que se da en Hidalgo, para que se pasara de 3 a 4 años el periodo de las presidencias municipales, que ya en el 2014, que todavía ni siquiera habíamos tenido una sola elección de presidencias municipales de 4 años, porque se habían ajustado casi 5 años, viene la reforma 2014 y se dice, pero ya puede haber una reelección inmediata solamente cuando tengan 3 años. Y todavía el Congreso en turno dijo, ¿y si lo cambiamos otra vez? ¿No? De 4 a 3 años. Total, se quedó así, y creo que es un tema que claramente tiene que discutirse, porque no podemos tener este desgaste electoral continuamente. Y además, porque tiene relación con un tema fundamental, que tiene que ver con 2 cosas. Aunque digan que no, hay un desgaste en la sociedad por tener elecciones prácticamente cada año. Estamos hablando, insisto, en 60 años, solamente en 4 años estamos libres de procesos electorales. Y además los gobiernos y los partidos, ¿no? Porque entonces están continuamente nada más en la dinámica electoral. Y es un problema que hemos tenido desde el enfoque de la ciencia política en México, que hemos estado continuamente modificando la regla para llegar al poder, pero no nos hemos enfocado a regular el poder a los gobernantes, y esa es la parte fundamental, que bueno, no va a ser en esta mesa, pero que es algo que sin duda alguna tenemos que trabajar, porque si no, vamos a seguir pensando en reformar cómo llegar al poder, pero que hoy nos queda claro, con todos los casos de corrupción que se han tenido en los diferentes niveles de gobierno, es ahí donde tenemos que apostarle. Y por eso, además, hablando de 2 cosas, el coste y el desgaste electoral, y también el tema de la participación ciudadana. Si bien en el caso específico de Hidalgo, podemos decir que sí, la participación es similar al contexto nacional, ¿no? Hablando de participación ciudadana, estaríamos mencionando de entrada, por lo menos en los últimos procesos, tanto entre hombres y mujeres, en algo que ya sabemos desde la ciencia política, que bueno, con los procesos electorales, que cuando son elecciones intermedias baja la participación. Eso es una realidad, cuando solamente se elige una sola cosa, por así decirlo, un solo nivel de gobierno, o solamente uno de los poderes. En el caso federal, cuando solamente son elecciones de diputaciones, baja la participación. El atractivo social es menos que cuando hay presidenciales, senadurías, diputaciones federales, hay un mayor interés en la ciudadanía de participar. Por eso es importante el empate electoral. Sin duda alguna, quien no apueste al empate electoral está apostando a tener una sociedad desgastada que no quiere participar y que no quiere que incidan los asuntos públicos. Los datos son muy claros. Estamos hablando que en el caso específico, bueno, aquí hay una proyección en el caso de Hidalgo de elecciones federales. En el 2009 salió a votar el 43%, en el 2012 65% y en el 2015 45%, muy similar al promedio nacional. En el caso específico, ya contando la parte local, en el 2008
En el 2010, cuando hubo elección de gubernatura y diputaciones, votó el 47.38%. En el 2013, que solamente se llevó a cabo elección de diputaciones, solamente votó el 39%. En el caso del 2016, que se eligió gobernador, ayuntamientos y diputaciones locales, salió a votar el 62% de la población. Claramente hay una relación cuando hay una elección concurrente que cuando solamente se elige hay un solo proceso electoral. Y en el 2018 votó el 73%, que fue elección concurrente. Aquí nada más votamos, les decía, diputaciones locales, pero fue la federal, presidencial, senadurías. Entonces, cuando hay un empate electoral, también hay una relación directa con la participación ciudadana. Entonces, estamos hablando del coste económico, también del coste político y del coste social. Y para ir terminando esta parte, porque se me va el tiempo, y todavía tenía más, voy a tratar de ser más puntual en este punto, porque bueno, con esto en el momento del empate electoral claramente se tendría que reformar el artículo 17 del Código Electoral del Estado de Hidalgo vigente. ¿Para qué? Para armonizar y empatar las elecciones locales con las federales, lo que implica que debe disminuir el tiempo de 4 a 3 años cada periodo de ayuntamiento y ajustarse el tiempo de la gobernatura. Una propuesta es que la gobernatura del 2022 dure 2 años y no es un gasto innecesario como algunos actores mencionan. Perdón, estamos gastando mucho dinero en las elecciones. Esto no es un tema de dinero y tenemos que estar aportando a reducir el coste electoral. En el caso de los ayuntamientos se podría mantener este periodo de 4 años, del 2020 al 2024, y ahí empatarlo, o podríamos empatar en el 2024 con la posibilidad ya de la elección a partir de las elecciones del 2024. En el caso específico del artículo 24, los partidos políticos hablan del registro de los partidos, tienen derecho a nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla. Perdón, ahí estamos hablando de esta denominada bonificación electoral. Y hay que mencionar un tema, que en el caso específico de la bonificación electoral, estamos hablando que a cada partido se les da más o menos 10 veces la UMA, que estamos hablando que en este año están 84.49. En total estamos dando por lo menos 844 pesos a cada partido por poner representantes de casilla, pero ya les pagamos mucho. O sea, realmente se está dando dinero a los partidos para que hagan ese trabajo de tener representantes, que fue algo que además se consiguió con la reforma electoral de 1977, que los partidos pudieran tener representantes de casillas. Hidalgo es el único estado prácticamente que da esta bonificación electoral para que los partidos hagan el trabajo por el que ya se les paga y que los que tienen registro nacional se les da un recurso nacional o federal y un recurso local. Hay un doble financiamiento a los partidos. También es importante en este caso el tema de la realización de elecciones primarias. Debería de generarse un candado específicamente para que el financiamiento público dependa también de la realización de elecciones primarias. En pocas palabras, que la propia militancia de cada partido pueda elegir a sus dirigentes y a sus propias candidaturas. Digo, al final, esa es la parte fundamental. Los partidos son el actor básico y fundamental de la construcción de la democracia. Y no conocemos, tan solo retomando el último proceso electoral, ningún partido realizó elecciones primarias para elegir a sus candidaturas, y me estoy hablando a nivel global, ¿no? A nivel nacional. Otro de los elementos, o otro de los puntos, en el artículo 26, los partidos con registro local están obligados a mantener el mínimo de afiliados, ¿no? Bueno, qué interesante es que el mínimo de afiliados es el 0.26% del listado nominal. Lo más interesante es que cuando vamos al punto de candidaturas independientes, a las candidaturas independientes les piden el 3% del listado nominal. Pues ahora una candidatura independiente que participa, que no tiene estructura, que termina el proceso ganando o perdiendo, pues ya. A diferencia de un partido que va a buscar mantener una estructura, va a buscar mantenerse. Y se le pide solamente el mínimo, que actualmente han de ser como unos casi 6,000 afiliados. Y por ejemplo, en el caso de un candidato independiente, por ejemplo, a la gobernatura, estamos hablando que el dato específico es 5.518 personas, tomando en cuenta el último dato del estado nominal. Y a un candidato a la gobernatura independiente se le pedirían cerca de 63.667 firmas. Estamos hablando de 11.5 veces más requisitos en cuestión
invariable. Aquí la propuesta tendrá que ser que por lo menos el requisito mínimo tendrá que ser el mínimo de afiliados que tiene el partido, ¿no? Todos los partidos no pueden tener 60.000, 50.000, 30.000, 10.000 o 9.000, entonces que ese sea el tope básico en el caso específico de las candidaturas. No puede ser de otra manera, porque si los partidos tienen un mínimo, ¿por qué complicarle más el camino a la ciudadanía en el caso específico de las candidaturas independientes, que sabemos que no es una panacea, pero sí es una herramienta y un mecanismo para que la ciudadanía pueda participar en los asuntos públicos? Y no podemos seguir convirtiendo en una democracia de élites, porque al final con este número de requisitos solamente unos cuantos van a poder alcanzar ese número con muchos millones de pesos. En el caso, recordando el ejemplo del proceso electoral, que ningún candidato independiente logró el número de firmas. Sabemos que el Tribunal Electoral es el chance de participar. El Bronco mencionó que se gastó más de 25 millones de pesos. Bueno, si alguien tiene esa cantidad de dinero y ni siquiera así le va a alcanzar para juntar el número de firmas, además siendo ya gobernador, por cierto. Entonces estamos hablando de complicar el camino a la ciudadanía para que pueda hacer uso de sus derechos políticos. Otro de los elementos, porque se me está agotando el tiempo bien rápido, los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público. Bueno, aquí formalmente lo que está en la ley vigente, dentro de la fórmula del 25% del UMA multiplicado por el total del padrón electoral, nada más mencionar, es fundamental que se debe de seguir disminuyendo aún el financiamiento público. En Hidalgo no podemos pretender aumentar el financiamiento público a los partidos políticos, porque de entrada ya hay un recurso que se le da a la gran mayoría de los partidos porque tienen un registro nacional. Entonces creo que ese es un elemento fundamental. Y para ir terminando, nada más muy puntual, hay una parte y un apartado que menciona dentro del financiamiento público el destinado precisamente a la formación política. Y a la formación política solamente destinan el 2%, cuando una de las obligaciones principales de los partidos es la formación política, promover la participación ciudadana, impulsar la cultura política, y 2%, y el demás dinero entonces ¿para qué es, no? Debe de aumentarse el dinero, reducir el gasto, y de lo que se le dé tiene que entregarse específicamente para formación política y evidentemente, lo menciono, eliminar la bonificación electoral. Y nada rápido, del financiamiento privado. Tenemos que conocer el tema del financiamiento privado. ¿Quiénes están aportando de dinero a los partidos? Son entidades de interés público. No podemos pensar que, o sea, si les damos dinero público porque son entidades de interés público, se debe de conocer quiénes están aportando dinero a los partidos. Ellos entregan un recibo por cada cosa que se les dé dinero en especie. Pues tenemos que conocer como ciudadanía quiénes están aportando. Digo, si es muy legítimo que alguien dé dinero, pues es muy legítimo que podamos conocer quiénes están aportando. Eso es muy puntual. Y ya nada más para terminar, lo que casi prometo, en el punto de la propaganda, el tema de las precampañas. Nada más muy puntual, las precampañas son al interior de los partidos. O sea, es como decir, cuando salen en el radio, esta propaganda está dirigida al partido político tal, perdón, me tapo las orejas, no veo. No, propaganda interna de procesos internos de selección que solamente se trabaja al interior de los partidos. Porque si no, va a pasar como en el 2017-2018, que estábamos en una plena campaña y además eran candidaturas únicas y tenían precampañas, ¿no? Cuando desde la teoría democrática liberal sabemos que pues, una elección de uno no es una elección democrática, por cierto. Y bueno, esa la dejamos para otro momento, porque además es muy interesante y tenemos que realmente abrir una discusión seria y formal por el tema de la denominada, que yo le llamaría, es donde tenemos el mayor problema, la democracia a nivel municipal. Tenemos que eliminar estas figuras de planillas, no sirven, no funcionan y no generan gobernabilidad. Punto. Hablamos que prácticamente hay una cláusula de gobernabilidad, porque el candidato que gana su planilla y automáticamente, en el caso específico de Hidalgo, tienen garantizado prácticamente 58% del cabildo. Entonces son tan cómplices cuando hay un desfalco a nivel municipal, tan cómplices quien desfalca, que puede ser el presidente, como el cabildo que lo aprueba, porque además es la mayoría. Y además esto no genera pesos y contrapesos, y es ahí donde debemos de tener pesos y contrapesos. Es nuestro principal nivel de gobierno, el más cercano a la ciudadanía, y ahí no hay esta democracia. Y nada más cito un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Pachuca. En la última elección, el gobierno actual de Pachuca obtuvo el 36% de la votación y cuenta con el 58% de regidurías.
de que tengamos que elegir la regiduría por mayoría, por voto directo. Que los regidores realmente sirvan para canalizar las demandas de la población. Podemos hablar de distritos electorales municipales. Hay maneras, hay fórmulas y hay vías adecuadas para que la propia ciudadanía elija directamente a su cabildo. Porque además sabemos que el papel de las y los regidores es canalizar las demandas de la población y no está pasando. No está pasando y es aquí donde tenemos dos problemas, hablando del fortalecimiento de la democracia a nivel municipal y en el caso de los partidos, y es ahí donde deberemos apostar. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso ya con el registro de quienes van a utilizar el registro de participantes que previamente enviaron un tema, y vamos a iniciar con el maestro Arturo Ramiro Márquez Ruano, que registró el tema fortalecimiento de la democracia y régimen de sanciones en materia electoral. Tenemos el de la voz hasta por 10 minutos, por favor. Buenos días. Muy buenos días, me gusta saludarles y pues desde luego es muy importante este foro hacia la solución de la nueva reforma política electoral o la reforma electoral del Estado de Hidalgo. La participación de su servidor pues ha sido generada a la escasa experiencia en el Tribunal Electoral como abogado postulante, en su momento como secretario de Estudio. Por lo que voy a hacer algunas propuestas muy concretas para no abusar de su tiempo. Desde la expedición de la ley electoral de don Luciano Carranza, la constitucionalización de los partidos políticos de 1963 y la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que el doctor Vargas ha aludido de 1977, la creación del Tribunal Contencioso Electoral como órgano autónomo de carácter administrativo encargado de la legalidad de los procesos electorales, el sistema de autocalificación en las cámaras y la creación del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y sus correspondientes a nivel estatal o estadual han permitido que el sistema electoral mexicano haya transitado en un sistema de elecciones no competitivas. Recuerdo la participación o la candidatura única de don José López Portillo Pacheco, que por cierto refería con que mi madre vote por su servidor, yo voy a ser presidente. Y saben que tenía razón. La modificación del sistema electoral mexicano y en especial el hidalguense es una tarea inacabada que exige la participación de todos los grupos y sectores de la sociedad. Es por ello que agradezco al Congreso del Estado la oportunidad de presentar las siguientes propuestas para que en caso de considerarlas viables sean incorporadas a la reforma electoral. En concreto, mis propuestas de modificación y adición o derogación al Código Electoral hidalguense son las siguientes. Número 1. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política y electoral, publicada el 9 de agosto del 2012, reconoció el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos independientes a un cargo de elección popular. Dicha modificación elimina el monopolio reconocido en el entonces artículo 218 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales que monopolizaba a los partidos políticos el registro de candidatos. Casi 9 años han transcurrido desde la publicación de la reforma y en el estado de Hidalgo hemos transitado por 2 procesos electorales desde la vigencia del actual código que ya reconoce las candidaturas independientes. En la última elección, me refiero a la de junio de 2016, en la que se eligieron ayuntamientos, pues resultaron electos una planilla de candidatos independientes y de un síndico, además
hay que recordar que tenemos 25, en total, 25 regidores independientes. Al respecto, es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia 6/4 de 2016 y con el rubro candidaturas independientes, las relacionadas con la integración de ayuntamientos, tienen derecho a que se les asignen regidurías por el principio de representación proporcional. En el texto, el máximo órgano jurisdiccional señaló que las planillas de candidatos conformadas para participar en la elección de ayuntamientos presentadas por los partidos políticos reúnen los mismos requisitos que aquellas candidatas integradas por candidatas independientes. En ese sentido, y con el fin de cumplir con el principio de igualdad en el derecho de acceso a un cargo de elección popular, los candidatos tienen derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. ¿Por qué señalo esto? Porque es necesario adicionar un tercer párrafo a la fracción segunda del artículo 208 del Código para reconocer que las y los candidatos independientes al Congreso del Estado que mayor porcentaje de votación válida emitida hayan obtenido tengan el derecho a participar en el proceso de asignación de diputados de representación proporcional por la denominada lista B. Por cierto, es una lista bastante interesante, puesto que a nivel nacional somos la única entidad federativa que la tiene regulada. Posiblemente me equivoque, pero bueno, pues esto ha generado algunos asuntos en materia jurisdiccional que se han tenido que resolver en otras instancias. Otra propuesta es fortalecer el régimen de medidas de previa y correcciones disciplinarias para que el Tribunal Electoral cuente con medidas más estrictas para hacer cumplir sus disposiciones, ya que en los diversos juicios de protección de los derechos político-electorales que se han resuelto, algunos funcionarios públicos se niegan a dar trámite a los medios de impugnación que les fueron interpuestos, retrasan la entrega de la información requerida o bien dilatan o se niegan a cumplir con las resoluciones jurisdiccionales. Actualmente se prevé que las multas sean únicamente de 10 a 30 unidades de medida de actualización, es decir, que si tenemos en cuenta que la OMA actualmente es de 84 pesos con 49 centavos, las multas únicamente pueden ser de 844 pesos a 2.534, cantidades que no son muy elevadas, por cierto. Por ello es que se propone incrementar el margen de aplicación de multas de manera similar a las previstas para el caso de infracciones por ciudadanos, dirigentes o afiliados a partidos políticos, que va de las 15 a las 501. Por lo que hace al cumplimiento de sentencias por parte de servidores públicos, se propone que se incluya un penúltimo párrafo en la fracción 1 del artículo 380 para facultar al Tribunal Electoral para que en caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una declaración jurisdiccional, dé vista de inmediato al Congreso del Estado a efecto de que si este órgano de representación popular considera que dicho incumplimiento redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales sobre su buen despacho, de inicio un proceso de juicio político por omisiones de carácter grave. Propongo reformar el artículo 351 con el objeto de ampliar los plazos para la interposición de un medio de impugnación. Si bien es cierto, los plazos y términos en materia electoral son ágiles por la propia naturaleza política de la materia, por la propia naturaleza de la materia política, la realidad es que 4 días son muy limitados para la interposición de un medio de impugnación, específicamente para el juicio de protección de los derechos político-electorales, en el que se trata de un reclamo de derechos y prerrogativas en su vertiente de derecho al voto pasivo. Y por lo tanto, y en términos de la teoría de la representación popular, pues no se les exige ni se les debería exigir un perfil académico a los representantes populares. También propongo incorporar un tercer párrafo al artículo 165 que habla de la obligatoriedad de los secretarios de las mesas directivas de casilla para recibir los escritos de protesta o los escritos de incidente por parte de los representantes de partidos y candidatos independientes sin que medie discusión alguna. Actualmente lo tenemos así. Sin embargo, cuando se les interponen los escritos, resulta que los secretarios se niegan a recibirlos. Por lo tanto, debe considerarse
que en ese caso solicite la intervención del capacitador asistente electoral para que les sean recepcionados o en su defecto requiera la asistencia de la oficialía electoral para certificar la negativa del secretario. Considero que tal disposición no sería motivo de una acción de inconstitucionalidad. Ya sabemos que el artículo 41 de su fracción quinta reconoce que la capacitación de los asistentes electorales corresponde al INE. Y por último, pues, en esta razón del tiempo, se propone reformar la fracción tercera del artículo quinto para señalar que se puede emitir el voto con la exhibición de la credencial para votar por fotografía o bien con copia certificada de sentencia emitida por el Tribunal Electoral, ya que el extravío o robo de la credencial son hechos no previsibles que escapan a la voluntad de la ciudadanía, por lo que negar el derecho al voto por estas causas atentaría contra los derechos político-electorales. Es cierto, actualmente en la práctica ya se realiza, sin embargo, muchos secretarios o muchos integrantes de las listas electorales de casilla, por más que se les capacita, pues debemos de reconocer que el sistema de organización de elecciones que tenemos en México, es decir, un sistema mixto, pues en atención a la legítima necesidad de la población, pues no exige que sean expertos en la materia. También tengo otra propuesta, que es el artículo 3 bis, para precisar que se trata de un código electoral y no de una ley electoral, como lo hace señalar el artículo 3 cuando realiza una definición muy atenta al protocolo para prevenir la violencia política, que fue emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instituciones. Pues sin más, son propuestas muy concretas, muy pequeñas, que espero que, si las consideran bien, sean incorporadas. Es cuanto y muchas gracias. Agradecemos las valiosas aportaciones del maestro Arturo Ramiro Márquez Guarda. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas y respuestas. Quien desee efectuar alguna pregunta, algún comentario, pidiéndoles que seamos concretos y darles oportunidad, si es que va dirigida a uno de los ponentes, el doctor Pablo Vargas, el maestro Alfredo Alcalá, lo podemos efectuar. Quien desee realizar alguna pregunta, por favor de levantar la mano, les van a pasar el micrófono de la boca. Muchas gracias, buenos días. La pregunta es en el siguiente sentido. A efecto de disminuir el costo de los procesos electorales, ¿qué opinión le merece al maestro Alcalá incluir las urnas electrónicas? Justamente estaba pensando en eso, no lo incluí. Es un tema que de hecho lo hemos venido trabajando. De hecho, he hecho algunos posicionamientos como consejero electoral desde que era consejero distrital igual local, de que es necesario modernizar el sistema electoral mexicano. Hay un montón de estudios ya donde tenemos que hacerlo. O sea, en promedio una urna puede costar prácticamente 27,000 pesos, ¿no? Dependiendo el tipo de urna, porque hay diferentes tipos de urna y se han realizado estudios en México, Coahuila, Jalisco, Ciudad de México por lo menos, y se han realizado para algunas elecciones y claramente no solamente abarata el costo a la larga, pero en una primera instancia, pues sí, pues es un coste en promedio, considerando las más de 147,000 casillas, multiplicado por 27,000, dices, es mucho dinero, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que el proceso electoral del año pasado en general costó más de 60,000 millones de pesos, dices, bueno, ¿no? Además una parte del montón de papelería electoral que se tira, considerando además de que no abonan. Hemos ido construyendo nuestro sistema electoral a base o tomando como referencia la cultura del fraude. Entonces, como tenemos ya la cultura del fraude, hay quien te dice, no, es que una urna electrónica la van a hackear. No, hay mecanismos para que no suceda, porque también la urna que por ejemplo el INE en este caso ha tenido, o con la que han hecho ejercicio, genera un ticket en el cual se deposita y también se puede contar con la diferencia y además no está conectada a internet. Entonces, lo que te permite es tener ese doble conteo si se quiere, pero formalmente cuando se entrega como una urna normal, se conecta al
toda la información. ¿Cuál es la ventaja? Porque en un día tendremos todos los resultados formales. Actualmente el sistema electoral es tan horriblemente burocratizado que tenemos, insisto, por esta cultura del fraude que tenemos algo llamado conteo rápido, que es una mega encuesta donde se toman los resultados de más o menos 1.500 casillas a nivel nacional, en el caso presidencial, que es donde se hace el conteo rápido. Bueno, pues no es un resultado oficial, es una mega encuesta, no, con un margen de error de más o menos 3, está padrísimo, pero no es un resultado oficial. Está el programa de resultados preliminares, que es resultados preliminares y que también no abona a la certeza porque es un resultado preliminar, ¿no? Entonces, pues más o menos bien se da la idea por dónde va el resultado, pero también no es confiable porque si alguien en la casilla no capturó bien o metió toda la papelera dentro de la urna, esa casilla no se captura, entonces es un dato que no está. Y luego viene el conteo de actas. Una vez que van llegando todas las casillas a los distritos electorales, se van capturando y se llama conteo de actas. Bueno, tampoco es oficial porque también puede haber el caso donde una casilla no tiene la papelera por fuera, entonces se va a recuento. Ya tenemos conteo rápido, conteo de actas y bueno, vámonos al recuento de votos a partir del miércoles, no hablando del domingo, el miércoles, el conteo de votos, ¿no? Donde se van a ver las casillas, donde tienen anomalías, pero tampoco es un resultado definitivo. El domingo se da la declaración de validez, pero vienen las impugnaciones. Entonces ya tenemos otra vez conteo rápido, tenemos el conteo de actas, el voto por voto y no es definitivo. Es muy complicado, donde además, nos ha tocado estar hasta las horas de la madrugada dándole seguimiento al conteo de votos y ver a las personas entregando su urna y para que de repente digan, se va a dar cuenta. Muchos nos ha pasado que agarran y entregan su urna de lista, pero sin contar, o sea, sin separar. En algunos casos la separan, ya decimos el trabajo, la separamos entre su urna, no queremos saber más, porque dicen, lo van a contar, lo van a ver, ¿no? O no se ponen de acuerdo porque hay un tema de la invalidez del voto y que es otro tema relacionado que la urna electrónica ya no lo puede permitir, el de que me equivoco, ¿no? Donde le taché, recuerden que se ha ido generando jurisprudencia al respecto por el tema de que si en una boleta dice este sí, este no, y todavía en algunos consejos dice tal, dicen no se votó nulo, es válido, y así ya se tiene hasta una mega sábana, ¿no? Literal, donde se tienen que poner 2 mesas para poner la sábana, ¿por qué? Para separar los votos si hay coaliciones. Imagínate el rollo que fue el año pasado, donde eran 3 candidaturas de 9 partidos, y entonces las combinaciones, si votaban por un partido, si votaban por 2 partidos, si votaban por 3 partidos, y entonces se tenían que ir separando. Claramente el tema de la urna electrónica no lo podemos postergar, teniendo claro que también es un tema que se tiene que derivar de la reforma federal y que aunque cada entidad lo pueda también realizar, insisto, ya está en la ley electoral de Coahuila, en Jalisco, pero no lo han llevado a la práctica completamente. Han hecho en algunos distritos ejercicios, pero todavía falta avanzar y sin lugar a dudas ese es el primer paso para seguir modernizando el sistema electoral en México. Sí, bueno, de todos, mi pregunta va dirigida al maestro Alfredo Alcalá. En el tema de las regidorías, a mí me llamó la atención lo que usted comentaba del porcentaje de la votación que se obtiene, que es muy distinto al porcentaje de regidores que entran a cabildo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tan viable considera usted que se armonice el porcentaje que recibe un candidato con el porcentaje de los regidores que pudieran entrar? Supongamos, un presidente municipal gana una elección con un 40%, pues que ingrese a cabildo el 40%. ¿Lo considero así? Bueno, mi pregunta es referente a que para mí sería muchísimo gasto, o yo me imagino que es muchísimo gasto elegir a cada uno de los regidores. Considero que podríamos seguir con las planillas, pero que se armonice el porcentaje con el que entra un presidente municipal con el número de regidores. Gracias. Tomamos en cuenta que formalmente en el caso específico de Pachuca son 19 regidurías, son 11 de mayoría por planilla, más que mayoría es por planilla, y son 8 que entran por representación proporcional, ¿no? Si dividimos, si seguimos esta misma tendencia, que el problema tampoco es el número de regidores, o sea, yo te puedo decir,
faltan regidores, nos falta representatividad, ¿no? Es difícil ubicar a nuestros regidores, ¿no? Sí los ubicamos cuando es el pago de la dieta, ¿no? Pero dividimos el municipio, lo divides en 11 distritos municipales y pues no es un mayor gasto, porque al final es recorrer tus colonias, que es algo que se tiene que hacer, y pues cada quien va a buscar también y le va a poner a su candidatura en todo caso. Pues estamos hablando que al contrario, podemos mencionar que entonces el presidente no está haciendo toda la campaña por el municipio. Perdón, pues es del mismo partido, pues vamos a buscar y nos quitamos esta parte que todavía en la ley tenemos, que ni siquiera lo quise poner como propuesta, porque si tenemos que apuntar a algo más real, algo más democrático, porque formalmente el Código Electoral establece que no se le va a asignar representación proporcional a las candidaturas independientes. Ya el Tribunal Electoral se manifestó, primero fue en San Nicolás de los Garza y luego en los demás municipios, donde también al candidato independiente le tocan regidurías. Hoy en Pachuca tenemos uno, precisamente en esa vía. Entonces, de entrada, lo más importante, si seguimos esta lógica, como lo comentabas, seguiría siendo por planilla, ¿no? Entonces, sería proporcional. Tendremos que mantener todavía como si fuera el Congreso, porque formalmente el cabildo sirve para esa parte. Entonces es mayoría relativa y representación proporcional, en el cual se eligen candidaturas de mayoría, y para ajustar esa representatividad, para eso surge la representación proporcional, ajustar la representatividad. Si yo obtuve más o menos el 35% de la votación, que por lo menos tenga esa representatividad en el Congreso y en este caso en el cabildo. El caso específico ahorita pasó en el Congreso local. Morena no tuvo de representación proporcional porque su representatividad ya era del 54%, ¿no? Estaba casi 10 puntos arriba de la sobrerepresentación entre el porcentaje de votación y la representación que ya le daba tener 17 de 30. Porque la ley electoral es muy clara, más del 8% de sobrerepresentación. Lo mismo lo podremos ajustar a los municipios, y por eso decía, se eligen 11 de mayoría relativa, si no mantenemos esa misma lógica, y los 8 de RP para ajustar la representatividad, pero tendríamos ahora sí, quien ya, en muchos municipios ha pasado que los regidores ni hacen campaña porque se convierten en una, como en un bono político, en algún pago político, y entonces ya es como su pequeño espacio que se gana, ¿no? Pero creo que lo más importante es fortalecer la democracia desde lo local. Buenos días. Esta pregunta es para Ernesto Alfredo. Creo que dentro de la información que nos brindaron acerca de la reforma electoral, no alcancé a percibir acerca de los grupos vulnerables, estrictamente los grupos étnicos. Mi pregunta sería: ¿cuáles serían los mecanismos de participación política en los grupos vulnerables, haciendo más hincapié en los grupos étnicos? Y la siguiente pregunta en cuestión de la urna electrónica es de manera concreta, ¿cómo llegarían las urnas electrónicas a estos pueblos indígenas? Ya que si es difícil acceder a ellas, ahora lo más difícil es los medios como la luz en internet. Gracias. Bueno, hay un tema que además se discutió hace poco, un foro sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, y además el asunto de las candidaturas indígenas, que es complicado también toda esta parte de la regulación, porque lo vimos, si damos en un distrito electoral federal indígena y los candidatos no tenían blancos o no, realmente no parecieran ser representativos, pero por definiciones también no se puede asumir, ¿no?, indígena o más bien oriundo en un lugar, y pues ya con eso, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? A lo mejor plantear el que tenga que hablar la lengua indígena, pero también podrías hablar de discriminación. Es un tema no sencillo, es muy complejo, y por eso se ha buscado realmente equilibrar la representatividad, precisamente para que los diferentes, más que grupos vulnerables, diríamos, diferentes sectores de la población se puedan ver representados, como pasó precisamente con la reforma 2014 en Hidalgo, para incluir dentro de las planillas de los ayuntamientos a por lo menos una persona joven en los primeros 4 lugares, ¿no? Entonces, son de los avances que se están dando, como pasó con el tema de la paridad de género, donde gradualmente empezamos con 30, 40 y hoy 50, que es un tema muy importante. Y en el caso específico de la urna electrónica, no nos tenemos que sorprender por el tema del acceso a las tecnologías. A pesar de que Hidalgo todavía tiene un 48% rural, estamos hablando de una conectividad de alrededor del 60%, no lo digo yo, está el INDITU y el
mencionando, y estamos hablando que en el caso específico, por ejemplo, Pachuca, el 80% tiene conectividad de internet, aunque tiene zonas vulnerables, muy vulnerables, donde no hay que hacer acceso a las tecnologías, pero estamos hablando de un mecanismo puntual, fácil, práctico, como puede ser la urna electrónica, y esto implicaría algo muy importante. El trabajo de los partidos también para usar la cultura política, perdón, le estamos dando millones y millones y millones de pesos para que hagan el trabajo de fomentar la cultura política. Te voy a poner un ejemplo. En el proceso electoral 2017-2018 fueron cerca de 56 millones de spots que tuvieron los partidos. Y en ninguno de esos 56 millones de spots mencionaron el tema, por ejemplo, de cómo votar. No mencionaron el tema, digo, a mí me tocó vivir en Plaza Juárez con el tema de que en una casilla especial, donde los propios representantes del partido se escondieron porque la gente estaba, porque quería votar, de que era fraude. Perdón, ese era un trabajo que los partidos tenían que haber hecho, de enseñar cómo también se puede votar las diferentes formas de votación y el papel, por ejemplo, de una casilla especial, ¿no? Entonces, sí es algo que además debe de estar también el papel del fortalecimiento, más allá de si desaparecen o no los sobres, que no es un tema que podamos discutir aquí porque eso está allá, pero cierto es que pase lo que pase, cualquier organismo electoral también se tiene que fortalecer su trabajo en función de la participación, la promoción de la participación ciudadana. No se trata, por ejemplo, ahorita de darle más dinero para comunicación a un organismo electoral, pero no es para que se publiciten los consejeros, es para que promuevan la participación ciudadana, no es para salir en revistas, ¿no? No, es para precisamente impulsar y empujar la participación ciudadana. Para eso debe de ser. Y por eso es como el tema así de reducir el costo electoral. Pues vamos a dar paso a un comentario final sobre este foro de participación ciudadana. Vamos a doctor Pablo. Sí, muchas gracias. Yo nuevamente felicito a esta legislatura la posibilidad de haber generado inicialmente unas propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil. Hemos comentado que precisamente todas las reformas electorales que se han dado han sido precisamente en beneficio del poder, el monopolio de los partidos y escasamente hacia la sociedad civil y escasamente hacia la construcción de ciudadanía. Justamente lo que hemos planteado es precisamente que se tome en cuenta, más que una reforma electoral en este momento, se requieren por medidas de cambio político que abonen justamente la participación ciudadana. No me gusta el término, pero es también el empoderamiento de las organizaciones sociales, el empoderamiento de la sociedad civil y de la ciudadanía. Es importante que puedan tener, más allá solamente de participar electoralmente, la posibilidad de poder intervenir en los procesos de incidencia. Eso es lo que ha faltado en Hidalgo, la posibilidad de que el ciudadano común, las organizaciones sociales puedan intervenir con propuestas, con peticiones, incidir en las propuestas. Yo creo que aquí hay una gran cantidad de propuestas que ya están en el nivel federal que pueden aterrizarse en el nivel local. La consulta ciudadana, la afirmativa ficta, elementos de mayor, como decían los compañeros del Congreso, de mayor calado. No solamente hay propuestas electoreras que solamente benefician a los partidos y a los poderes. Hay que cambiar la tónica, hay que cambiar las formas de relación política entre los gobernantes y los ciudadanos. Y justamente se va a dar en la medida que tomen en cuenta las propuestas evidentemente ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, ya creo que nada más agradecer la invitación, felicitar a todas las diputados que están generando este diálogo, este espacio. Realmente tenemos que construir parlamentos abiertos, este es un ejemplo, y creo que nos toca seguir sumando en favor de una democracia. Es un trabajo constante, nos falta mucho por construir, por trabajar, pero creo que ya están las propuestas que permiten, y además son propuestas trabajadas, son propuestas realizadas con un sustento, con elementos, y porque además tenemos muy claro que todo sistema electoral se forma, se construye y es diferente. Hay que ser diferentes. En Hidalgo tenemos que marcar la pauta y podemos ser un referente nacional si empujamos realmente propuestas que sean realmente favorables para la construcción de una democracia y que el Congreso siga siendo un Congreso que esté empujando los derechos, un Congreso para que realmente tengamos
Hidalgo de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pedir al diputado Armando Quintana Trejo que también hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes y asimismo dar por clausurado este foro de participación ciudadana. Muy buenas tardes a todos. Sin duda ha sido interesante y enriquecedor lo que hoy en este foro se ha emitido. Por supuesto, la participación de nuestros ponentes, les agradecemos mucho su participación, a cada uno de ustedes que hoy fueron a audiencia y que estoy seguro su presencia aquí es porque tiene ese interés en que los procesos electorales que se viven en nuestro estado mejoren. Sin duda lo que hoy se ha expuesto no es ocurrencia, como bien lo decía el maestro Alcalá, parten de un diagnóstico, de una situación que se ha vivido ya en los procesos anteriores y que nos permiten visualizar cuáles son las áreas de oportunidad en donde se tiene que trabajar. Las propuestas van en ese sentido y creo que son atinadas. Independientemente del nivel que pudiéramos cada uno de nosotros determinar, lo importante es que hoy la sociedad civil acude a este espacio para aportar, para proponer, para que su voz sea escuchada precisamente en este Congreso. Por ello, agradezco la presencia de todos ustedes a este foro de participación de sociedad civil en la construcción de la reforma electoral para nuestro estado de Hidalgo. Para este Congreso, hay que insistir, son muy importantes las aportaciones de la ciudadanía, porque tenemos que ir los diputados, sus representantes de la sociedad, precisamente de la mano con esa sociedad, en la construcción de leyes, la modificación de esas leyes que nos permitan precisamente una mejoría. Por tal razón, no podía dejarse de convocar a todos ustedes, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, para ser partícipes y aportar en estos foros. Este Congreso pretende legislar para todas y para todos los ciudadanos de Hidalgo. Esa es nuestra propuesta, un parlamento abierto, en el que sean escuchados y, por supuesto, las propuestas que ustedes hagan sean tomadas en cuenta y que se vean reflejadas en las leyes que han de regir, que han de regular los procesos electorales. Reitero el agradecimiento para el doctor Pablo Vargas, para el maestro Alfredo Alcalá y para el maestro Arturo Ramírez Márquez por sus aportaciones valiosas, muy valiosas a este foro. A continuación, haremos entrega de un reconocimiento por su valiosa participación para nuestros ponentes. Vamos a efectuar la entrega al doctor Pablo Vargas González. Muchísimas gracias, doctor. Arturo Ramírez Márquez. Y no resta más que agradecerle al diputado Armando Quintana, a nombre de los legisladores de este Congreso, ha recibido y cada una de estas ponencias se integrarán al expediente de la reforma electoral para ser incluidas. Agradecer la organización de este evento al licenciado Salvador Villanueva Salcedo, a su personal. Agradecer la presencia del licenciado Alberto Sánchez, director general de la Coordinación de Asesoría, al claustro de secretarios técnicos, que es muy importante su presencia porque ellos son quienes inciden directamente desde sus aportaciones y análisis a las reformas que se presentan en este Congreso. La presencia de la maestra Angélica Ángeles y de su personal, y la de todas y todos ustedes, muy importante, de las organizaciones de la sociedad civil, de los jóvenes estudiantes que nos acompañaron, y
y reiterarles que esta es la casa de todos los ciudadanos, el Congreso del Estado de Hidalgo. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, muy buenas tardes.